Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la información, las características, la inicialización de la impresora Epson L5590 o ET4810 y les había comentado que íbamos a hacer otro video para mirar las velocidades de impresión, ya que en ese video si los hubiésemos colocado pues se hubiese hecho muy largo. Y este video también lo hago por separado porque en los videos anteriores de las demás referencias de las impresoras Epson siempre me preguntaron las velocidades de impresión en borrador, en óptimo, bueno, entre varias calidades, y por eso pues decidí hacerlo de esta manera. Sabemos que Epson nos dice que hay unas velocidades de impresión, pero a veces es mejor hacerlo con pruebas para que nos demos cuenta en realidad cómo son sus velocidades. Estas pruebas también puede que sirvan para otros modelos Epson que los voy a colocar en la descripción del video conforme vaya pasando el tiempo y me vaya dando cuenta de otros modelos que impriman a las mismas velocidades de lo que vamos a ver hoy. Y por último, recuerden que este video está hecho por capítulos para que si gustan vayan a la parte exacta de lo que quieren ver para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a la mesa de trabajo donde está la impresora lista pues con el computador. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de trabajo con la impresora ya encendida. Por acá tenemos el computador, está conectado por el cable USB porque por ahí es donde vamos a tener mejor respuesta en el momento de enviar una impresión. Porque si tenemos conectado el computador a la impresora por la red por cable o por Wi-Fi, hay la posibilidad de que la respuesta no sea inmediata porque también depende, cuando estamos en la red, el estado en el que esté la red. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema de lentitud en la red, la impresora va a recibir la orden más lentamente. También les comento que para nosotros poder elegir en varias calidades de impresión, debemos tener instalado ya el controlador de la impresora y después, bueno, lógicamente lo de la velocidad del escáner, tenemos que tener instalado también el controlador del escáner para acceder pues a esas calidades. Recuerden que si no lo saben hacer de cómo instalar el controlador, por ahí les dejo una tarjeta y también en la descripción del video para que miren cómo instalarlo. También les comento que esta impresora no imprime duples, o sea, no imprime a doble cara automático, pero sí lo hace manualmente. Si quieren saber cómo hacerlo, también les dejo por ahí el video de cómo hacer esa impresión a doble cara manualmente. También les comento que no voy a acelerar el video en los procesos de impresión para que se mire la velocidad real de cada impresión. También les comento que voy a imprimir hasta 2 hojas para que miremos cómo agarra la siguiente hoja, o sea, cuánto se demora en coger la siguiente hoja, también para que tengamos en cuenta ese tiempo. Y por último, anticipadamente les pido disculpas por si de pronto en el momento de la impresión pasa algún vehículo, una moto, un carro y nos haga ruido, es porque pues vivo en una parte, o mejor dicho, estoy haciendo las pruebas en una parte donde en esta calle pasan bastantes vehículos. Y por último, que pues lógicamente tenemos muchas calidades de impresión, pero vamos a hacer algunas que son las más relevantes para saber la velocidad de impresión. Bueno, listo, hasta ahí esa parte. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer acá captura de pantalla en Windows para mirar qué es lo que vamos a imprimir, que por aquí tengo este documento, que es una imagen que tiene varias cosas en varios colores para que así sea mejor la prueba. Y vamos, bueno, a darle la opción Control P, que significa imprimir. Aquí tenemos una vista previa de cómo se va a imprimir y vamos aquí a las propiedades de la impresora, que es donde les comento que si no les aparece este cuadro y aparece algo más básico, eso indica que no tienen instalado el controlador de la impresora, por tanto deben instalarlo. Entonces, bueno, primero que todo vamos a trabajar todas estas hojas en carta, en el tamaño carta. Recuerden que hay muchos más tamaños, entonces bueno, dejamos ahí carta. También en todas las impresiones vamos a utilizar la orientación vertical. El tipo de papel va a ser normal. Recuerden que hay varios papeles, incluso el fotográfico, que es este, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a dar ahí en papel normal y aquí es donde vamos a hacer los cambios. Por ahora vamos a colocarle borrador. Vamos a imprimir todo en negro. Entonces, bueno, listo. Ahí ya tenemos listo la configuración. Le damos a aceptar y le vamos a dar que queremos 2 copias para mirar cómo agarran la primera hoja y cuando la termina cómo coge la segunda, si se demora o la coge de inmediato, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya le vamos a dar imprimir. Vamos acá de una vez a la impresora y ya coge la orden inmediatamente. Ahí está la impresión, como les comentaba, en negro
y calidad borrador. Entonces esa es la velocidad de impresión para esta configuración. Ahora regresamos nuevamente acá al computador, entonces nuevamente le vamos a dar control P para imprimir. Vamos acá a las propiedades, seguimos imprimiendo en negro, pero ahora le vamos a dar en estándar. Le damos a aceptar y le vamos a dar acá en 2 copias y ya le damos aquí la opción de imprimir. Pasamos acá a la impresora, coge inmediatamente la orden y ahí va imprimiendo una hoja y ahí inmediatamente imprime la otra. Y miramos qué tal nos imprimió. Miren, está así. Y también les indico la impresión en borrador también cómo quedó. ¿Listo? Nuevamente volvemos acá al computador. Entonces, bueno, le damos nuevamente control P, que significa imprimir. Vamos a las propiedades y ahora sí le vamos a dar en alta. No vamos a dar estas otras configuraciones porque si no, pues se nos va demasiado largo el video. Y la idea es pues que tengamos algunas pruebas, no de todo, sino de algo, para que tengamos alguna idea de en qué vamos a imprimir nosotros. Entonces ahora elegimos la calidad alta. Entonces le damos a aceptar, aquí le damos 2 copias y ya le damos aquí en imprimir. Entonces bueno, esperemos, ahí agarró la orden. Ahí se demora un poco más. Listo, ahí ya terminó de imprimir y pues por aquí está, miren la calidad con la que imprimió. Vamos a compararla con la calidad estándar y miren que se parecen bastante, un poquito nomás hizo más el negro por acá y pues esa es la parte de la calidad ya en óptimo. Listo, ahora vamos nuevamente acá a Windows, vamos nuevamente a imprimir, pero ya vamos a cambiar aquí la configuración de en color y en borrador. Entonces le damos ahí a aceptar, colocamos 2 copias y le damos en imprimir. Listo, ahí hágalo. Listo, ya acabó de imprimir, miren, en calidad borrador y ya se dieron cuenta pues su velocidad. Vamos a colocarlas por acá para darle la opción ahora acá en Windows nuevamente, pero le vamos a dar que queremos imprimir en estándar. Le damos acá en aceptar, colocamos 2 copias y le enviamos la impresión. Inmediatamente la impresora también ahí recibe la solicitud de la impresión. Ahora como es en estándar la calidad, pues lógicamente se demora un poquito más, pero la verdad lo está haciendo bien. Listo, ahí ya terminó. Entonces ese es el tiempo que se demoró y ahora sí vamos a comparar calidades. Por aquí tenemos la estándar y por acá tenemos la de borrador. Miren la diferencia. Bueno, listo, vamos a colocar esto por acá y ahora sí nuevamente volvemos acá a Windows, control P para imprimir, propiedades y le cambiamos aquí la calidad en alta. Le damos a aceptar, colocamos las 2 copias y le damos imprimir. Inmediatamente la impresora recibe la orden. Y ahora sí, esperemos a ver cuánto se demora imprimiendo.
Por ratos hace como sus pausas, la verdad no sé por qué lo hará, pero igual son pausas como de 1 máximo 2 segundos. Y miramos también que cuando agarra la segunda hoja lo hace inmediato, no espera nada, algún tiempo adicional, nada que ver, inmediatamente la coge. Cuando va en esta parte es cuando un poquito hace la pausa. Pero miren, listo, ahí ya terminó. Vamos a tocar esto un poquito. La verdad no es que esté tan mojado, está muy bien. Vamos a comparar con la calidad estándar. Y miren que se parecen mucho. Un poquito más repintado lógicamente la impresión óptima, pero se parecen bastante. Entonces bueno, esto es en cuestión de las impresiones. Me adelanto un poquito a las conclusiones en cuestión de la impresión. Según mi conocimiento, les comento que en impresión en calidad borrador, a veces yo no recomiendo imprimir porque la impresora lo que hace es trabajar más rápido y eso hace un desgaste, la verdad, en las correas, en los motores que hacen correr el cabezal hacia los lados. Por tanto, yo esa calidad en borrador no la recomiendo mucho porque le puede hacer daño a tu impresora, pues lógicamente con el tiempo. Eso no se va a reflejar ahí mismo de que se te vaya a dañar, no, eso ya es con mucho tiempo. En cuestión de la calidad alta, para imprimir, pues ya nos dimos cuenta que bota mucha tinta. Y pues para imprimir en una hoja normal como lo estamos haciendo, la verdad la calidad estándar suficiente. Ya para imprimir en calidad óptima yo recomiendo, por mi experiencia lo digo, que solo lo hagamos cuando vamos a imprimir en papel fotográfico. Ahí sí se plasma, el papel fotográfico agarra bien la tinta y las imágenes impresas en ese papel quedan bien adheridas y se mira muy bonito. Por tanto, si vamos a imprimir en papel normal, con la calidad estándar es suficiente, ahí debemos colocarlo en esa opción, aunque pues ahí ya depende de cada uno cómo quiera manejar su configuración para imprimir. Y por último nos dimos cuenta que la impresora sí recibe la orden inmediatamente cuando le damos imprimir desde acá del computador, y cuando acaba de imprimir una hoja y va a coger la hoja también lo hace inmediatamente. Miramos que en la calidad óptima hace como una pausa cuando la hoja llega por aquí, pero bueno, no es tan larga esa pausa, es como de 1 segundo aproximadamente y continúa. Entonces esas serían las conclusiones en cuestión solamente de la impresión. Ahora vamos con el escáner. Entonces por aquí ya tenemos las dos hojas impresas en alta calidad para que podamos tener mejor detalle. Entonces vamos a escanear por ADF 2 hojas para mirar cómo coge la una y cómo coge la otra después. En el video anterior ya habíamos mirado que Epson nos dice que la velocidad del escáner es la misma por el cristal que por el ADF. Entonces vamos a aprovechar el ADF, colocamos ahí las dos hojitas, ya la impresora sonó, eso indica que ya nos reconoció acá arriba las hojas por ADF. Entonces bueno, ahí ya quedan. Recuerden que lo que va a escanear tiene que quedar hacia arriba para que dé vuelta y salga por la parte de acá. Bueno, entonces vamos acá a Windows, donde por aquí ya tenemos Epson Scan. Entonces lo abrimos. Listo, ya nos reconoce que vamos a escanear por la referencia Epson L5590. Aquí nos indica que tenemos dos modos. Vamos a dejar en modo documento para que nos dé estas opciones. Entonces nos dice que primero de dónde vamos a sacar la imagen. Le damos en el ADF o ADD, que significa alimentador automático de documentos. Le damos ahí, que vamos a escanear en carta. Recuerden que esta impresora o escáner nos permite escanear en oficio también, pero bueno, ya dijimos que vamos a hacer las pruebas en carta. Tipo de imagen,
Aquí le vamos a cambiar por ahora en escala de grises, porque si le colocamos blanco y negro solamente nos va a dar blanco y el negro, pero hay unas partes degradadas de la imagen que quiero que me las tome, por tanto le voy a dar en escala de grises, y la resolución la vamos a aumentar a 300 porque esa resolución me parece que es la más indicada para nosotros escanear, porque en 200 se saben perder algunos detalles y pues no me gustaría perderlos pues en un documento que voy a escanear y que lo voy a guardar pues en mi computador. Entonces le voy a dejar 300, que me parece que es una buena opción. Por acá vamos a dejar que PNG, aunque recuerden que se puede escanear en varios formatos. PNG, aquí está el nombre del archivo y quiero que caiga en imágenes. Como la resolución de esta pantalla está aumentada a un 125%, esta ventana se quiere como salir pues del espacio. Entonces vamos a levantar esto un poquito para que se den cuenta que aquí en la parte derecha inferior, en esta parte dice escanear. Entonces ahí está. Entonces ya sé que aquí es escanear. Entonces bueno, le voy a dar aquí y vamos a mirar acá también en la impresora cómo agarra las hojas. Listo. Entonces vamos acá a la impresora, miren, ahí lo está haciendo. Esa es la velocidad del escáner. Recuerden que aquí en esta partecita está el ajustador del papel para que no se vaya torcido y se vaya bien. Entonces miren también que cuando agarra la primera hoja automáticamente coge la otra hoja de una vez, casi que no pierde tiempo. Listo, acá ya terminó. Acá en Windows recién ya me indicó la página, entonces aquí está la resolución con la que se escaneó. Miren, esta es una hoja y pasamos a la otra. Bueno, que igual lo que cambia es el nombre nomás. Miren arriba en la parte de aquí, ahí está. Estoy cambiando entre las dos y están casi idénticas. Esa es la parte del escáner en escala de grises en calidad 300. Voy a borrar estas para que no me vayan a generar estorbo en el momento de escanear otra hoja. Ahora sí, únicamente nos queda el escáner a color. Le damos ahí. Lo demás lo dejamos como estaba. Vamos nuevamente acá a la impresora. Colocamos las hojas nuevamente acá arriba en el ADF. Listo. Regresamos acá a Windows y listo. Aquí ya le damos escanear. Vamos nuevamente a la impresora y miren que prácticamente es la misma velocidad en color que en escala de grises, creería yo. De todas maneras, bueno, vamos a mirar cómo agarra la hoja. Sí, también no pierde tiempo en la segunda hoja, la agarra inmediatamente. Lo hace un poco lento, pero la verdad, para hacer una multifuncional impresora, me parece que lo hace bien. Esperamos. Ahí ya terminó en la impresora. Esperamos acá en el computador, todavía no aparece nada. Y listo, aquí ya nos apareció. Vamos a mirar la resolución. Aquí está, vamos a hacer un poquito de zoom. Y miren que es casi idéntico a lo que estamos mirando. Ya saben que esta calidad de estos punticos es porque está impreso en papel normal. Eso, y cambiamos a la otra. Miren, ahí estoy cambiando entre las dos y prácticamente no cambia casi nada. Entonces esa ha sido la parte del escáner y de una vez les comento un poquito las conclusiones, que me parece que la velocidad es buena. O sea, para hacer una multifuncional, esa velocidad me parece que no es tan lenta ni tan rápida. Entonces me parece justo que lo haga así y nos dimos cuenta que la velocidad tanto en escala de grises como en color pues prácticamente es la misma. Ahora sí, vamos con las copias. Nuevamente vamos a utilizar el ADF. Entonces por aquí tenemos nuestras dos hojas ya impresas para mirar cómo hacen las fotocopias. Colocamos arriba y bueno, vamos acá a la pantallita. Aquí ya estamos en el menú de copiar. Le damos ahí en OK. Yo les recomiendo bajar hasta encontrar más. Le damos OK. Y aquí nos muestra un menú como más amigable en el momento de sacar copias. Entonces aquí primero que todo ya está seleccionado que vamos a imprimir a negro, pero como ya les había dicho, vamos a probar fotocopia en calidad estándar y calidad alta, porque no tiene borrador para esa opción de copiar. Entonces bueno, ahí ya está seleccionado negro. Aquí nos dice que si presionamos OK vamos a la configuración y que si bajamos nos va a mostrar otras opciones. Aquí en la parte de densidad, la verdad yo les recomiendo que la suban, porque la densidad es la que permite tomar más detalle de la imagen para imprimirla. Es decir,
las sombras, los degradados, los agarra mejor de esa manera. Pero cuando vamos a fotocopiar texto, pues la pueden colocar aquí en normal, que pues el texto no tiene detalles, se podría decir. Entonces bueno, la dejamos ahí, bajamos, seguimos bajando y miramos por acá abajo que tenemos la calidad. En este momento está estándar. Le damos a dar en OK y ya hicimos esa configuración de la calidad y de la densidad. Ya habiendo hecho esas configuraciones, entonces ahora sí ya le damos aquí en copiar. Entonces ahí miramos que inmediatamente agarra la hoja, está entrando como a la misma velocidad cuando estábamos escaneando. Y la copia, lógicamente la está sacando de una vez en estándar. Y miramos que tampoco no perdió tiempo en coger la otra hoja para escanearla y poder copiarla. Pues miren, ahí ya terminó. Vamos a hacer un poquito de comparación. Aquí está la fotocopia a negro y por acá tenemos a color, pues la original se puede decir. Entonces para que comparen un poquito ustedes. Listo, bueno, ahora vamos nuevamente a colocar aquí esta. Ahí ya nos reconoció que colocamos papel por ADF y nuevamente vamos acá al menú, ahí nuevamente está en negro, vamos a darle en OK, bajamos para que nos muestre más configuraciones, bajamos hasta la parte donde está la calidad, la cambiamos a alta, le damos en OK, ya está preparada, ahora sí le damos aquí para que empiece la impresión. Entonces listo, miramos que la hoja de atrás ya la agarró, pero la de acá todavía no. Esperamos un momento, recién la agarró para que se den cuenta. Y se está demorando más, lógicamente que es para agarrar más detalle de la original, para tomar todos los detalles que están ahí, y abajo lógicamente que el cabezal va a imprimir en una calidad más alta porque está cogiendo más información de lo normal. Por tanto se demora más acá y también se demora más en la impresión. Entonces esperemos un momento. Ahí ya acabó de escanear una hoja, ya la imprimió y ya está escaneando la otra. Listo, ya empezó también ya a imprimir la copia. Listo, ya terminó. Entonces por aquí vamos a hacer una comparación en calidad alta y por aquí está la original. Voy a colocar por aquí un poquito y también les voy a indicar la fotocopia estándar. Mírenla por acá. Entonces miren que no hay mucha diferencia que le hayamos subido la calidad, casi están parecidas. Listo. Y ahora nuevamente vamos a colocar las dos hojitas aquí. Y ahora sí, vamos acá al menú de copia y ya, bueno, terminamos con la parte de las fotocopias en negro. Ahora sí vamos con las fotocopias a color. Entonces le damos ahí, le damos en OK, bajamos, la densidad la dejamos ahí en alta. Esa es la recomendación. Seguimos bajando para encontrar la calidad, para darle en estándar por ahora. Damos OK, con esa configuración ya tenemos aquí metido el papel bien, ya tenemos hojas y ya le damos aquí en iniciar. Listo, ya agarró las hojas, agarró acá también y miren que nuevamente recuperó como su velocidad. Eso es porque estamos fotocopiando en calidad estándar. Lo hace muy bien. Ahora vamos a comparar también las originales con la copia. Miren que ya acabo de escanear la segunda hoja y recién empezó a imprimirla.
Listo, bueno, sacamos las originales y sacamos la copia que está por acá. Entonces miren para que ustedes comparen. Esta es la copia y esta es la original. Listo, bueno, estas las vamos a dejar por acá. Nuevamente vamos a colocar las originales aquí. Ahí ya hubo el tono que me reconoce el ADF. Y nuevamente vamos acá a la configuración. Ya estamos en color, le damos OK, bajamos. La densidad la dejamos ahí. Y vamos aquí donde dice calidad, le cambiamos a alta. OK, ya tenemos la configuración. Ahora sí le damos aquí en iniciar la copia. Pues miren que ya cogió la hoja primero que todo. Está moviendo ahí el haz del escáner. Y empezó a cogerlo y ahí ya se empezó a demorar. Lo mismo que pasó con la escala de grises, ¿no? La impresión, la fotocopia en negro, que le colocamos en negro alto y empezó a cogerlo despacio y también se demoró en la impresión. E inmediatamente va saliendo esta y la otra ya está entrando también. No pierde el tiempo en el cambio de hoja, se podría decir. Miren que ya está escaneada, ya acabó esta y ya está por terminar la otra y todavía no ha empezado a imprimir la otra. Miren, ya terminó de escanear la segunda hoja y no ha salido ni la primera. Ahí hubo como una pausa, que yo creo que es la misma que cuando miramos cuando estábamos imprimiendo. Listo, ya terminó. Ahora tenemos que esperar a que imprima la otra. Parece que se puso a hacer una limpieza de cabezales en medio de esta impresión. Y ahí ya viene la otra. Esa limpieza de cabezales, así como cortica, es para que el cabezal se llene de tinta y pues no vaya a tener problemas con la impresión con la segunda hoja. Hay la posibilidad que sea eso. Como en esta ocasión pasó, yo creo que esporádicamente pasa, no siempre pasa. Pero miramos que de todas maneras en calidad alta se demora bastante.
Ahí nuevamente hizo la pausa. Parece que eso es normal en el momento que ya está por terminar la impresión. Listo, ya terminó. Vamos a sacar por acá la original primero que todo. La fotocopia en calidad alta. Miren que se parecen bastante, aunque lógicamente la original tiene un poquito de más detalle por acá. Miren eso, y vamos a mirar la fotocopia que sacó en calidad estándar. Y miren que también se parece bastante. Entonces prácticamente con la alta se pierde, la verdad, mucho tiempo. Entonces bueno, quitamos esto por aquí. Y las conclusiones para la fotocopia es que preferiblemente sacar fotocopias en calidad estándar. Esa opción nos sale bien. Si le colocamos en alta, pues gastamos mucha tinta. También que pues no es que salga mucho mejor que la calidad estándar. Por tanto, yo no recomendaría la alta, sino la estándar. Pues así también lo hace más fluido, todo el escáner, la copia, todo. Y también la recomendación dejar ahí en la densidad, entre más alta mejor, porque agarra más detalle de la hoja y saca más sombras, lógicamente que cuando son imágenes, pero cuando es fotocopia de texto simplemente la dejamos ahí en el medio y en calidad estándar. Entonces listo, bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, saquen sus propias conclusiones y me las dejan ahí en los comentarios. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao. Y por último ya le damos aquí en ya iniciar. Entonces miren que primero agarró la hoja, la de imprimir, pero la original todavía no la ha cogido. Ya no la cogió.